No cualquiera puede ejercer autoridad. Se necesita llenar una serie de requisitos que han sido establecidos por Dios mismo para que el que gobierne actúe con la cordura que amerita su responsabilidad. De las historias bíblicas, de aquellos que fueron colocados soberanamente por el Señor en puestos de autoridad, podemos aprender mucho al respecto. Por ejemplo, en el capítulo 9 del primer libro de Samuel, narra la forma como Saúl fue ungido como el primer rey de Israel. Su primera reunión agendada divinamente fue con el profeta Samuel, vocero de la palabra de Dios para aquel pueblo. Los que aspiran a gobernar las naciones debieran planear comenzar su gobierno atendiendo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Ese es el cimiento sólido sobre el cual edificar una nación. De hecho, la palabra de Dios es también el fundamento de la vida cristiana, del hogar y de la iglesia misma. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, y este es tu canal Escudriñando las Escrituras. Y en el día de hoy estaremos compartiendo una enseñanza que promete traer luz a través de las Escrituras. Y el tema que estaremos compartiendo etimológicamente es: ¿quién puede ejercer autoridad? Ya regresamos. Cuando la palabra ha estado ausente en cualquiera de los niveles anteriormente citados, todo llega a ser como una casa edificada sobre la arena, contra la cual el río da con ímpetu y la convierte en ruinas. El individuo, la familia, la iglesia y la nación, todos necesitan el ejercicio de la autoridad, y el éxito en dicha responsabilidad está en poder atender los lineamientos trazados para ello en la palabra de Dios. Por tanto, consideremos algunos principios útiles para el servicio de diferentes rangos en el reino de Dios. Primero, los que van a ejercer autoridad deben estar alimentados espiritualmente. En el primer libro de Samuel 9:24, somos llevados a la mesa para observar aquella comida especial que el profeta había preparado para el futuro rey Saúl. Samuel le expresó a Saúl que para aquella hora le había guardado aquella porción. Traducido a la vida espiritual, cuando en plena comunión con Dios permitimos que su palabra alimente nuestro espíritu, no tendremos que pedir a nadie que reconozca nuestra autoridad. La genuina autoridad se exterioriza en proporción a la vida que la palabra ingresa al que la come espiritualmente. Segundo, los hombres que Dios elige como ministros suyos se levantan temprano para atender los asuntos del reino. De ello da fe el primer libro de Samuel 9:26. Tanto el profeta como quien sería ungido rey madrugaron, y al despuntar el alba, el profeta llamó a Saúl y le dijo: levántate. Levantarse temprano es una disciplina reveladora de que el material humano está listo a servir con presteza. La Biblia dice: no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Y las mismas Escrituras recomiendan buscar a Dios de mañana. En tercer lugar, los hombres y mujeres que Dios llama a servir en su reino saben encontrar dirección divina en la soledad. El versículo 27 del primer libro de Samuel nos permite observar a Samuel y a Saúl saliendo al extremo de la ciudad para ministrar y ser ministrado respectivamente, acorde al propósito diseñado por Dios en cuanto al reino. En paralelo histórico hallamos a Elías y a su criado en un lugar del monte orando y ejercitando la fe respecto a la gran lluvia
que vendría después de 3 años y medio de sequías. Si el Señor encontrara hoy a siervos que tuvieran en cuenta estas importantes salidas, las congregaciones oirán más frecuentemente noticias como estas. El reino de Dios viene, una lluvia tardía se avecina, el Señor hará resplandecer sobre nosotros la luz de su rostro y mucho más. Por eso la Biblia pregunta: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Con premura, el reino de Dios necesita hombres y mujeres que no vendan su tiempo por la moneda tan barata del afán, sino que tengan como riqueza más amada retener consigo al ungido, a Jesús, para que los asuntos del reino salgan bien. Cuarto, aquellos a quienes Dios llama a ejercer autoridad en su reino se detienen el tiempo que sea necesario para poder escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que esto constituye? Y un marcado contraste con quienes solo corren apresurados por la vida. Al leer el primer libro de Samuel 9:27, nos asombra cómo Samuel determinó que el criado de Saúl se podía adelantar mientras Saúl debía detener hasta que el profeta le declarara la palabra del Señor. Si corremos como el criado de Saúl, no adelantamos mucho en el propósito de Dios para nuestra vida, pero si nos detenemos en pro de oír la orientación divina, aún el tiempo que estamos detenidos esperando esa palabra hará más corto el camino hacia el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Cuando yo corro por mí mismo, llego más tarde a mi propósito, pero cuando Dios me detiene a oírlo, llego más temprano al destino de mi llamamiento. Tomemos nota de esta verdad. En quinto lugar, los hombres que Dios elige para gobernar su pueblo saben que su éxito depende de la unción que Dios les da. El versículo primero del primer libro de Samuel, capítulo 10, ratifica esta aseveración. Samuel tomó una redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl. Lo besó en su mejilla y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo de Israel? Sin la unción de Dios podemos hacer cosas religiosamente, pero las tales no llevarán fruto ni tendrán recompensa en el cielo. Pero la unción divina es la que convierte a hombres comunes en príncipes en el reino de Dios. La unción representada en el aceite que se derramó sobre Saúl nos deja claro que para el ejercicio de la autoridad en la casa de Dios se requiere un respaldo especial que viene de arriba. Por eso Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y el resultado fue que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Los cabezas de familia, los que presiden en la casa de Dios y los que ejercen autoridad en las naciones requieren el respaldo de Dios. Una evidencia de que hayan sido ungidos es que levanten en alto el nombre de Jesucristo, pues para glorificarlo a Él, el Espíritu Santo fue enviado. A la vez, el ósculo de Samuel a Saúl indica la conexión que el rey necesitaba con el profeta. Sin la voz de Dios no se puede gobernar. Bienaventurados la familia, las iglesias y las naciones cuyos líderes gobiernan a la luz de la palabra. Con razón, el apóstol Pablo dice inspiradamente que ante todo oremos por los que están en eminencia. Y por último, los hombres que Dios llama a gobernar a su pueblo saben que Dios puede darles señales para guiar y orientar su camino. Cuando guiados por Dios, nosotros podemos avanzar en el camino de su propósito muchas cosas útiles
que se habían perdido generalmente se logran recuperar. A Saúl también le saldría al encuentro 3 hombres, los cuales subiendo a Dios en Betel le darían 2 panes. Una señal de un llamamiento confirmado es la provisión de alimento. Sabemos que aquellos panes tipificaban a Cristo, quien es nuestro pan de vida, nutrido por el cual nosotros somos fortalecidos para el ejercicio de la autoridad. Todo el que sirve a Dios necesita el poder del Espíritu, junto a la experiencia de poder ser transformado divinamente para funcionar a la manera de Dios en el trabajo encomendado por Él. Y no olvides, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Amados, alimentémonos espiritualmente en la forma continua para poder servir a Dios con fortaleza. Levantémonos temprano para poder ministrar a Dios y servir eficazmente en su reino. Disfrutemos el beneficio de la soledad con Dios. Lo necesitamos. Dediquemos tiempo para poder escuchar la voz de Dios, porque eso nos da la dirección en la obra en la cual Dios nos ha entregado. Además, debemos ser celosos, que nunca falte la unción divina sobre nosotros. Es una de las más importantes credenciales para el servicio en el Señor. Y no olvidemos ser ávidos en entender las señales que confirman el llamamiento santo que hemos recibido del Padre Celestial. Y espero que esta reflexión te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.